Lo que estás por escuchar aborda realidades complejas, a veces incómodas pero necesarias. Si eres sensible a ciertos temas o eres menor de edad, considera escucharlo con alguien de confianza. Bienvenidos a Tabú. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Tabú, que es el primer programa que prometimos desde la convención, y me da mucho gusto recibir a dos grandes amigos, aparte que fueron pilares esenciales de que se desarrollara Tabú en esta primera edición, a primera vez en Torreón, y de eso y mucho más vamos a platicar con nuestro buen amigo Guille, psicólogo, y Pedro, que son grandes amigos. Y déjenme les presumo, no soy con cualquier psicólogo aquí en la comarca lagunera. Es parte de unas piezas importantísimas en el desarrollo de la psicología y psiquiatría aquí en la comarca lagunera, y pues bienvenidos. También eso es parte de ustedes. ¿Cómo están? Contentísimos, la verdad, yo estoy contento y agradecido contigo por la invitación, por invitarnos a formar parte de tu gran proyecto, de este proyecto que se te ocurrió. Yo me acuerdo cómo fue, bueno, ya tenemos la historia ahí, la repetimos en la primera versión, y que te animaste mucho, te ha costado mucho, has trabajado mucho, y de verdad, por mi parte, yo sé que también por parte del doctor es un gusto, un honor ser invitados y que nos compartas de este proyecto que nos encanta. Oiga, Doc, platíquenos, ¿qué le pareció Tabú? No voy a echarme flores porque estoy aquí, Doc, de lo que usted pensó. A ver. Lo que yo vi, ¿sí? Cómo vi todo el desarrollo de Tabú primera edición, a mí me gustó mucho. Yo creo que fue un parteaguas de todo lo que estamos acostumbrados a vivir aquí en la comarca lagunera. Y tuve la oportunidad de saludar a muchas personas conocidas, invitados también que se dieron a la tarea de ir al centro de convenciones para escuchar algunas de las conferencias, talleres, pláticas y las muestras que nos hiciste el favor de conseguir para todo el desarrollo. Yo me siento ahorita muy emocionado por esta entrevista y sobre todo por el nuevo proyecto que traes para Tabú, segunda edición. Sí, y sobre todo algo que es importante mencionar. Yo sé que no fue algo sencillo. Guille, tú también me acompañaste de hombro a hombro, y el hecho de que llegara el tema de la sexualidad a tocarse en la comarca lagunera fue algo complicado. Uh-huh. Sí. Es algo complicadísimo aquí en Torreón y yo creo que gran parte de México tocar el tema de sexualidad. Venimos de Mazatlán, de un congreso donde también cuesta trabajo llevar gente, donde cuesta trabajo organizar gente, porque sigue siendo hablar de sexualidad un tabú, cuando es algo hermosísimo y está en todo. Algo que tengo que mencionar, y quiero que sea parte de la bandera de lo que fue Tabú en esta primera edición, fueron cerca de 700 pruebas que se realizaron de enfermedad de transmisión sexual en la convención, solamente ahí. Yo creo que es un número que se aplaude, tanto también gracias a las instancias, a los patrocinadores que hicieron posible esto, y el seguimiento que se les dio a cada uno de ellos, porque era la prueba y decirle, bueno, tienes este detalle, esta es la forma de corregirlo. Y se le dio un seguimiento. Fueron cerca de 100 certificaciones que se dieron a psicólogos y psiquiatras. Obviamente, algo que, pues, doctor, también usted puede decir, ¿sabe qué? Esto nos sirve en nuestro currículo para poder seguir desarrollándonos como psicólogos y psiquiatras. Sí, es una manera de cómo demostrar que estamos avanzando, que estamos capacitándonos, que estamos actualizándonos. Y de hecho, dentro del congreso que está mencionando Guillermo, algunas de las personas me decían, ¿y qué has hecho últimamente de sexualidad? De Tabú. Tabú fue lo último que he hecho así a gran escala dentro de lo que es la educación sexual. Oye, Guille, y sobre todo, ya también vimos personalidades que vinieron a Tabú. Sí. ¿Cuáles crees tú así que fue el top 3 de invitados que la gente se quedó así como que, wow? Mira, por pláticas, sí o sí, yo creo que te diría, de los terapeutas que dieron pláticas, hubo una mezcla entre
Gustavo Gamero con cuerdas de Chivari atrajo mucha gente y la gente participó mucho con él. Y con el doctor Pedro Bello y con sus talleres fueron el boom, era la parte dinámica. La segunda, mi segundo lugar, los otros expositores que vinieron, que fue el doctor Alfonso Ábrego y Hugo Kotsomi, ese taller también de hipnosis explotó redes. Y en primer lugar, tengo que poner, porque decían, estaban encantados y encantadas, son 3 personalidades. Marian Franco, que la neta, después de la plática de ella, nos dimos el gusto de ir a cenar con ella, que es un personajazo, una persona sumamente linda y amable. Lobo y Lilith. Y bueno, ese show con los chicos de Play. Se volvieron locas, Se volvieron locas, pero aparte, ¿sabes qué? Se manejó una línea muy bonita de respeto, pero también de diversión y de esta parte atractiva de poder disfrutar, porque había esposos viendo cómo sus esposas se subían al escenario y lo disfrutaban porque sabían que era permitirse, y esa es una de las misiones o de los objetivos padres también de Tabú, que nos permitamos convivir, porque había esposas y esposos tomándose fotos con Marian Franco. Oiga, Doc, y precisamente cuando lo empezaron a ver en flyers que estuvimos publicando precisamente para Tabú, ¿qué le dijeron colegas? Porque también no deja de ser la ciudad muy conservadora y de que, oye, Pedro, ¿cómo vas a andar jugando, prestándote para eso? ¿Qué fue lo que más le dijeron? Tengo una anécdota de esta convención de Tabú, en donde una persona, ya me había sucedido, una persona más o menos de mi generación, no es cierto, es una persona mucho más joven que yo, y me dice, ¿cuántos años tiene, doctor? Le digo, tengo tantos. En ese entonces tenía todavía 66. Usted déjenlo que no les diga. Tenía tantos menos. Y me dice, ¿y cómo fue que te animaste a estar aquí? Porque pues, es un tema bastante fuerte. Le digo, sí es fuerte, pero es muy de liberación, de sanación, de aclarar nuestras mentes y nuestros pensamientos acerca de lo que sí queremos hacer, pero no se nos ha permitido. Entonces, ese fue uno de los comentarios. Otro de los colegas que me preguntas, me dijo, tú siempre con tus locuras. Le digo, sí, pero mira, lo disfruté, estuvo padrísimo y te invito para la siguiente, para cuando se haga otro evento de esta naturaleza, para que vivas toda la fuerza energética que se estaba moviendo dentro de lo que fue la convención. Uh-huh. Oye, Guille, y en tu caso, por ejemplo, que yo te vi, también me ayudaste mucho, igual que al Doc, activos en el tema de ayudarme, tratar de ayudarme con logística. ¿Qué fue lo que más escuchaste? O sea, ¿veías llegar parejas? ¿Cuál era, digamos, el punto en común al momento de ingresar a Tabú? La gente estaba muy contenta y estaba muy emocionada porque había muchos temas que ellos querían ir a ver, si estaban bien o estaban mal. Y al ver en las pláticas, ojo, no es normalizar, es darle una estructura y un fundamento a lo que viven ellos en su intimidad, como en su vida diaria, con argumentos reales. Los veías con mucha tranquilidad y el permitirse estar juntos en las dinámicas, muchas de las parejas yo les veía reírse, las veía disfrutar, gozar de esta parte porque es una parte importante y fuerte de Tabú. Yo como psicólogo puedo pensar, puedo hablar, puedo tener algún conocimiento de sexualidad o de psicología, pero en la práctica es muy diferente aún siendo psicólogo. O sea, voy aprendiendo y vamos aprendiendo. El poder tener una dinámica con mi esposa después de lo que se ve, de lo que vamos estudiando, de lo que Tabú también nos obligó a aprender y a buscar, porque trajiste invitados que de repente decíamos, ese tema necesito investigarlo. Y a mí, en el caso de mi pareja, me empezó a llevar a tener una mejor comunicación. Cuando estás de este lado y cuando entras a Tabú, ¿sí?
y no normalizas, le das fundamento y estructura a tu sexualidad, la convivencia es muchísimo más fluida y más rica, que es una de las ventajas. Y a nivel personal, pues vas enriqueciendo. Mucha gente salió contenta y yo me acuerdo que estaba pensando ir a hacer Iván una segunda edición, y mucha gente me preguntaba a mí, oye, ¿iba a haber otra? Y yo decía, no sé, déjale pregunto a Iván. El formato, Doc, ¿qué le pareció el hecho de los stands? El hecho de los patrocinadores que se sumaron, el hecho de inclusive tuvimos hasta música, ya anduvo Ricardo Villa también animando, también parte del staff musical. ¿Qué le pareció? A mí se me hizo muy agradable el ambiente que se estaba formando con todo esto. Tuve la oportunidad de coincidir con varios de los que estaban en stand. Llegaba, platicaba, me acercaba a ellos y alcancé a captar la idea de que se estaban divirtiendo al mismo tiempo. De hecho, en una ocasión se vaciaron los stands porque iban a ver todo lo que se estaba haciendo dentro de las pláticas. Entonces, así como de la orillita, no sé si se fijaron, en las orillas hubo un momento en donde había muchas personas de pie. No porque no tuvieran cabida, sino porque eran los mismos que estábamos en stand, que nos habíamos acercado a escuchar las pláticas, ¿sí? Yo siento que fue una experiencia muy bonita y déjenme les comparto algo que a mí me movió bastante y me dio mucha alegría. Conocí a una pareja ya al final de todo lo que fue la convención y me dice el muchacho, te agradezco mucho la invitación, nos acabamos de hacer novios. Uy, ya con esa súper. Claridad que pudieron alcanzar a través de la experiencia de la convención Tabú y se hicieron novios, entonces es un buen logro. Guille, ¿cómo viste la participación de los stands? También tenía muchas actividades, vimos ahí que también había dinámicas, había productos que a lo mejor jamás imaginamos. Por ejemplo, algo que monta el comercial que le llamó mucho la atención a Marian precisamente fue lencería de dulces. El de gomitas es muy común, o el tipo caramelo tipo cachetada. Ajá. Que es un dulce, ahí luego les paso una imagen de lo que es una cachetada. Pero había una inclusive lencería que eran de las pastillitas. Como pastillitas. ¿Tú cómo lo viste? O sea, ¿había cosas que te sorprendió que no hayas visto anteriormente? Había en el primer stand del lado izquierdo, había un aparato como un taladro con un dildo. Ajá. Y es como que, órale, qué padre. ¿No lo habías visto todavía? No lo había visto. En vivo no. En vivo no. Pero deja tú eso, o sea, en ese stand había diferentes muñecos, muñecas, porque tú te imaginas una muñeca inflable y es la de plástico, ¿no? Con la boca abierta y los orificios. Pero aquí había moldes, partes del cuerpo de muñecos, muñecas, de látex, donde la textura es muy parecida a la piel. Entonces, no cabe duda que este tipo de juguetes, este tipo de cosas van ayudando un poquito más a la dinámica y al juego de pareja, que no es necesario tener. El de los dulces se me hace muy rico, se me hace muy erótico, se me hace muy padre, porque no nada más invita a jugar a la pareja con la ropa interior, sino también a jugar con los sabores, con las texturas. Te estás metiendo muchos de los sentidos con un simple juego que es ropa comestible. Conocemos la de chicle, ¿sí? Sí. Pero la de gomitas y pastillitas, no. O sea, es algo nuevo. Ajá. Sí. Oiga, Doc, y en el tema de precisamente, como dice, vio llegar mucha gente que llegaba de repente como que vengo a escondidas o quiero que no me reconozca nadie, y ya dentro se sentían cómodos. Hubo esa confianza. Sí, yo considero que sí. Te doy toda la razón en que en el momento en que iban llegando, porque no sabían qué era lo que iba a pasar con ellos mismos, y después empezaban a relajar,
vieron cuál era la dinámica, el profesionalismo que se estuvo manejando, la manera en que les explicaban en los stands qué era, para qué se usaba, cómo estaban interviniendo en la convención Tabú. Y eso también ayudó mucho para que se relajaran y salieron muchas de las personas que yo vi muy contentas, muy relajados, así como que, no, me voy a quitar el cómo. Salieron pensando que se habían equivocado en el concepto que habían pensado. ¿Qué te pareció el recinto, Guille? Centro de Convenciones Torreón, en un lugar que estaba climatizado, había baños, estaba en un lugar cerrado. Obviamente la comida por tema de seguridad tenía que estar la preparación afuera. Sí. Que le fue muy bien, Yo vi a los de la comida que salieron bien felices, Pedías un hot dog y tardaban horas porque tenían mucho atrás, mucho pedido, pero, o sea, la verdad estuvo muy padre, nos recibieron muy atentos. Aparte hay una cafetería ahí, que como íbamos también a stand, ¿sí? Y a mí me gustaba llegar temprano con el equipo, nos dábamos el lujito de tomarnos un café que estaba riquísimo. Creo que el sábado no abrieron, ese día como batallé porque para que llegara el café pedimos por Uber y para que llegara estuvo canijo. Hay un tip también. Abran sábado, por favor, que está riquísimo. Pero no, la comodidad del estacionamiento, el espacio, el salón en el que estábamos, que eran las conferencias, era muy amplio. Estábamos en pleno junio. En tiempo de calor. Tiempo de calor fuerte y estaba fresco. Y el área de los talleres, porque el salón de los talleres estaba a un ladito, nos permitió jugar mucho. Y entre cambio y cambio hay una sala de espera o una salita donde mucha gente estuvo cómoda ahí. Otros medios que estaban cubriendo el evento podían hacer entrevistas, podían tener sus pláticas. La seguridad, en el caso de Marian Franco, ¿sí? Donde puede haber una bomba de tiempo, una bomba emocional, la seguridad permitió el respeto entre los participantes y los expositores o los invitados, tener esta línea a tal grado en que yo no vi ningún problema, no vi que hubiera alguna bronca o algo que se pasara estuvo muy muy bien. Doc, ¿qué escuchó posteriormente a Tabú? Sabemos que llevan varios meses, vienen también de una convención fuerte también en Mazatlán. ¿Qué ha escuchado de la comarca lagunera en tema de crecimiento con la apertura de ese tipo de temas? Un comentario que me hicieron fue, más que comentario, fue una pregunta. ¿Cuándo es la siguiente? Sí. Entonces, igual que Guillermo, ¿sí? Les contesté que todavía no sabíamos, pero que lo más probable es que se diera la oportunidad de hacer una segunda edición. Otro de los comentarios es de que cómo nos había ido, y yo le comentaba parte de lo que estamos diciendo nosotros ahorita, que nos fue muy bien, fue una recepción de los temas con bastante comodidad, se sintieron a gusto las personas. Y otro comentario es siempre van a participar los mismos. Le dije, lo más probable es que no. Tenemos a un organizador que es muy movido y no creo que vaya a haber muchas repeticiones acerca de los expositores. Te digo, pero sí va a haber repetición, sí van a venir nuevamente algunos de los expositores porque la gente se quedó muy complacida con la manera en que se estuvo manejando. Aparte, algo muy importante que se los quiero mencionar a toda la gente que nos está viendo o escuchando. El tema es que un psicólogo, un psiquiatra, un médico especializado no tiene nada más un tema para poder hablar. No. O sea, puedes hablar de 20, 50, 100 ediciones y todavía me quedan corto el espacio para poder hablar de todos esos temas. Y yo creo que es parte fundamental, porque déjenme les digo, el que también me está ayudando bastante para esa segunda edición, en ver temas, qué le metemos, qué le quitamos, quién repetimos, porque la verdad fue muy buena respuesta. Pues eres tú, Guille. Y ahora sí eres mi cómplice también para la segunda edición, y precisamente
estamos todavía en el armado precisamente de quién viene, quién nos viene a visitar, también como ciertos íconos que a lo mejor la gente tiene esa cosquita de ver quién va a estar en la segunda edición, pero ya lo que sí es un hecho, octubre 2026. Octubre 2026, excelente fecha pre-halloweenesca, fecha de tentación y además una fecha donde nos podemos dar este pequeño espacio, tanto universidades, donde ya tienen cierto tiempo avanzado, no nada más de psicología, no nada más de medicina, sino que todas las carreras que estén interesadas en conocer un poquito más de sexualidad, obviamente ojalá vengan los psicólogos y los médicos, van a estar invitados y van a tener más chance, porque aparte es local y ojalá que los locales aprovechen un poquito más esta parte y esta oportunidad, porque los demás, cuando hablamos de congresos donde te puedes ir a una playa como el que venimos, que es de Mazatlán, que es muy bonito el congreso, como hay en Vallarta, pero son puras pláticas, no hay tanta dinámica, no hay tanto show, como también Tabú se presta a hacerlo para vivir la experiencia de cerca. Y que no se confunda la gente, esto no es una convención como se hace en México, que es una sexmex, que es explícita. Esta es informativa, esta es educativa, esta es preventiva y esta es para ayudar a comprender nuestra propia sexualidad. Y qué mejor que en octubre, o sea, es el mes travieso. Que se disfracen de libertad sexual. Exactamente, ándale. Ándale, ya vio, no, ya Está. Ya ando ya, lo que eso es bueno. Oiga, Doc, y precisamente sabemos que, como menciona, Tabú estuvo enfocado, no era nada más a un rango de edad, era abarcar desde los curiosos, desde con la llegada, por ejemplo, cuando llegó Marian, a mí algo que le voy a confesar y me dio algo de risa, que se iban a tomar fotos, porque fue muy accesible, lo que sea se le agradece mucho. Marian, te mando un beso y un abrazo. Gracias. Pero en verdad, cuando llegaban y se querían tomar fotos con ella, yo vi a todos temblorinos. Sí. Si te iban a tomar fotos y están todos, hasta ella les decía, abrázame. No, los demás estaban, no puedo. O sea, fue un hecho que marcó, empezó a romper ciertas telarañas que existen todavía, que es una gran labor que se está buscando hacer, y sobre todo que Tabú se quede en Torreón. ¿Cómo lo ve usted, Doc? Yo creo que va a ser una oportunidad muy bonita el que se quede aquí en Torreón, porque va a formar parte, así lo espero y se los expreso en este momento, de una vez y con mucha sinceridad, de que sea parte de un atractivo turístico para la comarca. Sí. ¿Tú cómo ves el caso, Guille? Ahorita acabas de tomar, déjenme los digo, también sale un gran presidente aquí en Comarca Lagunera, nuestro buen Doc Pedro, y entra a hacer relevo y mancuerna Guille. ¿Cómo ves ahora la población precisamente que representas, Guille, que representó usted, Doc, en el tema de la aceptación de ese tipo de temas que antes no se podían tocar, antes no puedes platicar de esto? Es más, yo creo que si antes llegas a tu casa y le preguntabas a tu papá, oye, ¿y el condón cómo se pone? Y de repente, órale, va tu cachetada, sí. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pensando? Y platicamos, o sea, de hecho, una parte de las historias que también me animé es que una de mis hijas en plática con sus amigas, una niña dice, es que yo fui a preguntar una vez con mi papá y con mi mamá cómo se usaban el anticonceptivo. Ajá. No porque lo estuvieras usando, simplemente porque tenía la duda. La regañaron, le dieron su cachetada, la llevan con el ginecólogo y demás. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos preguntar? Y es una plática que, si no realistas, todo el mundo le sacamos la vuelta. Como papá. Fíjate que sí, muchos le sacan la vuelta. Voy a quemar a mi domadora cuando dice, tengo ya un quinceañero. Bueno, 16añero, porque ya tiene 16 el monstruote que me dobla la estatura. Ya lo regaño así con la policía aquí. Pero desde los 13, 12 años que empieza a vivir esta parte de la sexualidad, me hablaba mi esposa y me decía, Guille, encontré a Anuar así, oye, es que Anuar está preguntando, oye, es que Anuar ahora le tiene comezón. Entonces era de, tengo la fortuna
de que pues mi papá era ginecólogo. Entonces yo tenía una muy buena comunicación con él. Muy pocos lo tienen, ¿sí? Sí tengo amigos, primos, conocidos que, como dices, hablar de esto, es más, mi mamá hablar con su familia de eso era, cállate los ojos, no se puede. Con mi papá yo tenía la confianza de papá, me arde el pene, ¿qué? Y enseñarle el pene, ponte miconazol o ponte esto, pues tienes que lavarle. Mi hijo ha tenido la confianza de decir, pa, ¿podemos ir al baño? Sí. Y ahí se baja el pantalón y, miconazol o esta. Cosas o situaciones que se pueden si tienes la apertura y tu hijo tiene la confianza de usar. Ahora, acabo de tener novia y lo primero que le dije es, nada más dime una cosa, padre, porque nos atendemos mucho joven de 14 y 13 años que ya está teniendo relaciones sexuales y no saben. Entonces no sabes lo bonito que es poder llegar con tu hijo y decir, ojalá y no estés ahorita en el momento, pero dime si necesito comprarte o si te doy dinero para que tengas ahí tu bonchecito de condones. El que tu hijo sepa que no te gustaría tanto que empezara con una vida sexual, pero que estás dispuesto a, pues si ya estás empezando porque se siente rico, al menos que vayas protegido, protegida o prevenido, prevenida, y que tu hijo te diga, ahorita todavía no, y si quiero, pues yo sé dónde comprar. Bueno, todo dar. En el caso de las jovencitas, esto que dices de los anticonceptivos, muchas veces las niñas o las jovencitas platican, porque ahorita hay mucho estrés y hay mucha ansiedad. Hay mucha demanda por las redes sociales. Esto a muchas mujeres, y a lo mejor un ginecólogo que nos pueda ver no me deja mentir, este estrés que se genera les puede generar desorden en su periodo menstrual. Entonces, para regular, se dan también anticonceptivos. Ok. Otra cosa también, y es algo que le pregunté al doc. Anteriormente a mí me tocó, en los 2000. Oye, pues te querías ver a lo mejor una actriz de cine para adultos y empezabas a descargarla en la noche que decías, tú tengo tiempo, y te levantabas a las 8 de la mañana y apenas se bajaba la imagen. Entonces no era tan fácil tener acceso a ese tipo de mercado. O simplemente a lo mejor que te encontrabas una revista de tu papá, de un tío, o te encontrabas de repente la clásica película que decía Blancanieves, y no era Blancanieves, era otra película. Y o sea, así era la forma en que tú tenías el contacto en aquella época. Ahorita con la cercanía que tienen los jóvenes, con la cercanía que tenemos para poder consumir de cierta manera, está a la orden del día. Cualquier persona con un celular se pone a buscar y no hay filtros, doc. No. ¿Qué es la importancia precisamente el mensaje que le daría a los papás, a los que son tutores, de que, oye, a ver, es un tema no porque estés promoviendo, sino previniendo? Sí, es parte de la educación sexual la que tenemos que entender como una protección, una prevención, un acompañar a nuestros jóvenes para que no vayan a tener ninguna situación de conflicto, de caos, de miedo, porque puede provocar bastante miedo el hecho de sentirse mal, como lo decías ahorita, Guillermo, de una irritación sencilla nada más por falta de aseo, pero los papás de antes nos decían que algo malo has de haber estado haciendo. Entonces no nos daban esa guía, esa compañía, esa educación que nos hizo falta, al menos a mí, porque soy el mayor de todos. A mí me faltó mucho acompañamiento en esa área. Y lo vine aprendiendo primero de manera distorsionada con los amigos. No, es que mira que esto y que lo otro. Y yo me la creía, porque esa era la realidad en ese momento. Respecto a la manera en que nosotros consumíamos o veíamos películas de este tipo, yo me acuerdo que en aquellos videoclubs, ¿sí?, todas las películas estaban expuestas a la vista de todos, pero había un cuartito. El cuarto travieso. El cuarto travieso. Con la cortina o con una puerta cerrada. Entonces llegábamos y en voz baja, ¿verdad?, ando buscando otro tipo de películas.
espérame, nada más atiendo a la señora o al señor, a la familia o algo. Entonces nos acompañaban a ese cuarto travieso, ¿sí? Y ahí tenían una selección de películas, pero nos las daban, así como muchas veces en los expendios te dan el Six en bolsa negra, ¿sí? Acá también te daban la película en bolsa negra. Y no se diga para descargar, a mí no me tocó nada de eso, ¿verdad? Todo era revistas muy populares en aquella época. Televisión, pues eran puras novelas, ¿sí? La época de Siempre en Domingo y ¿cómo se llamaba el de Chabelo? En Familia con Chabelo. Con Chabelo y todo eso. Pues no teníamos acceso a todo eso, a diferencia de hoy, que como dijiste ahorita, antes se descargaba en toda una noche y ahorita pues en segundos ya tenemos la información y el contacto con este tipo de películas y de series en donde pues se ha sacado mucho provecho comercialmente, y ese es uno de los detalles que hay que trabajar con los muchachos, de decirle no te creas de todo. Sí, agregando un poquito eso, la importancia de que Marian Franco estuvo aquí, y me atrevería a decir la importancia que Lobo y Lilith estuvieron presentes, es que el cine para adultos distorsiona, pero conocer a Marian Franco ella es una actriz del medio de películas que ella hace. Pero cuando estuvo en la plática, cuando estuvimos conviviendo con ella, te das cuenta de la parte real, la parte humana, ¿sí? Los proyectos, los sueños, lo que ella tiene. Una cosa es el personaje de este tipo de personalidades, que es un personaje, y otra cosa es la parte humana, donde el joven, hasta el mismo adulto que dice, no hombre, si voy a la plática y me topo con Mariano, con fulanita de tal y con fulanita de tal, no, va a ser un despapalle y van a estar, no. La intención de Tabú es presentar la parte humana, todo lo que hacen ellos para prepararse para una escena, todo lo que tienen que trabajar. Y lo que es un mito. Ajá. Lo que es un mito. Y eso también quiero preguntarte a ti, Guille. Precisamente, ¿qué pasa? O sea, de repente yo tengo, bueno, para no decir marcas porque los voy a quemar, pero de repente llegan a su casa y cumplieron 13 años, lleva su bonche de 10 revistas pornográficas para que aprendieran lo que no querían que les preguntaran los papás. O te esperabas a las 11 de la noche cuando estás a lo mejor un fin de semana solo y te ponías a darle vuelta al sistema de cable, y tú sabías que después de las 11 de la noche ya ves el logotipo de los Fabulojos arriba de que ahí viene una película Golden Age. En Golden Age. y tenías que, pues veías cosas que tú te hacías historias que decías, a lo mejor así es. A lo mejor sí. Ya te da miedo decirle al plomero que fuera a tu casa porque peligro se te fuera a encuerar. O a lo mejor de que, oye, déjame hablar a un carpintero. No, así estoy bien, yo aprendo mejor carpintería. O sea, eso y mucho más vivimos. Pero fíjate que en Golden, ¿te acuerdas? Es que es muy diferente porque era más cuidado, que es la ventaja de algo industrializado. Golden eran películas eróticas. Sí, más digamos, profesionales en el tema del cuidado, o sea, muy... no burdas. Y la desventaja ahorita para los jóvenes es que en las páginas de cine o de contenido para adultos encuentran mucho amateur o hecho en casa, donde no hay cuidado, donde no hay protección y se distorsiona todavía más, ¿sí? Donde en el cine para adultos, en las profesionales, cuidan la salud de cada participante, cuidan, hay exámenes y hay el medio de que no se vea tanto daño que lastimen. En el contenido ahora en internet y en redes, puedes ver cualquier cosa, incluso material muy agresivo, donde el adolescente o el joven puede distorsionar la idea de placer con algo pervertido, ahora sí. Oiga, Doc, en el tema precisamente del consumo, eso nos platicó Marian y es algo que se le agradece mucho, que también nuevamente le mandamos un saludote, en el tema de que nos explicaba el cuidado inclusive de las tomas, que no es llegan y graban y a la primera queda, o que sabes que llegan y que, es que aquí se ve esta toma, no se ve bien, tengo que volverla a hacer,
o tengo que cuidar mi salud, porque previo a cada película les piden una serie de exámenes que tienen que hacerse para decir, ¿sabes qué? Estoy limpia, estoy limpio, podemos grabar. Pero también el factor de lo que nos venden en fantasía a veces, pues también a veces no está del todo bien, porque de repente vemos, Doc, ciertas prácticas o ciertos tamaños que dices tú, espérame, sí, pero no todo es tan real. Y ahí empiezan acomplejamientos de que, oye, es que, pues a lo mejor yo no estoy así, o van a estar acostumbradas las mujeres o los hombres a este formato. Y es donde empieza una inseguridad propia. Sí, el estar preparados para querernos a nosotros mismos con todas las condiciones físicas que pudimos haber adquirido a través de la herencia y todo eso, no tiene nada que ver con la fantasía de las películas, porque hay que tomar en cuenta que a través de las cámaras, con ciertas posiciones, se altera la realidad. No es exactamente como lo vemos en la pantalla. Entonces, si hay una toma desde abajo, no es la misma dimensión del cuerpo de los actores a la vida real. Entonces, también hay que tomar en cuenta todo eso. Pero como no lo explican, porque después se le quita el chiste a la película, sí. Entonces en ese momento nosotros nos vamos quedando con la idea de que eso es algo normal en ese tipo de personas y empezamos a crear algunos conflictos en cuanto a nuestra parte corporal, cuando pues, no necesariamente, ¿verdad? Por eso hay muchos estudios que han estado saliendo y en entrevistas también a nivel de todo el mundo, en donde dicen la medición que nos dieron a entender dentro de las películas para adultos no es una realidad, ¿sí? Entonces, en educación sexual se dice, ¿cuál es la parte en donde podemos tener o sentir placer? Es mínimo, pero no sabemos cómo aprovecharlas. Entonces, no se crean de todo lo que ven en las películas, porque no todo es realidad. Oye, y sobre todo ustedes, ya cuando vienen a consulta con ustedes, y más los jóvenes, ¿cuáles son las dudas a lo mejor, o la duda más común que te hacen en el tema ya sexual? Porque sabemos que pues muchas veces no se habla como deberíamos de hablar, y hay temas que nos da vergüenza preguntarle a mamá o papá o abuelo o abuela. ¿Cuál es para ustedes o consideran? Esta es la pregunta más común que tienen los jóvenes para que se den cuenta los papás de una idea de todo lo que pueden aprender en un tabú. Por ejemplo, aquí cuando llegan jóvenes, tengo dos temas. Uno es el VIH, porque también ahorita está muy fuerte en la región, está el miedo al VIH. Y en la cuestión de relaciones entre parejas es cuál es el mejor método anticonceptivo que hay. Entonces, parte de lo que tabú viene, si te fijas, preguntan esto porque, y asociándolo ahorita a la plática que teníamos de las películas y del cine para adultos, tenemos la sexualidad muy genitalizada. Y una de las ventajas de tabú es que hay muchas actividades y hay muchas formas de disfrutar nuestra sexualidad que siguen siendo un tabú, donde los genitales no entran. Donde entra la caricia, donde entra el juego, donde entra el rol, ¿sí? Teníamos una Chizuko, una Yumi Opai, ¿sí? Que sin tener que tener un encuentro cuerpo a cuerpo, el simple hecho de ver a alguien erotizado, ¿sí? Genera placer. El simple hecho de usar ropa interior de dulce, jugar, acariciar, tocar cuerpo con cuerpo sin que haya algo genitalizado o un coito, genera placer. Entonces, el baile, las mujeres cómo bailaron en heels, ¿sí? El sentirse sensuales, eso genera placer. Las cuerdas de Chivari, la presión en la piel. Yo cuando me dieron ahí mis apretones en esa que me tocó, es muy rico. Porque no había genital, había un nudo de extremo a extremo en la cuerda acariciándome y tocando y ayudándome a descubrir zonas erógenas
sin que hubiera algo genitalizado. Entonces los jóvenes vienen con preguntas y con dudas de una educación sexual reproductiva, genitalizada y satanizada. Aquí el chiste es ayudarles, informarles, obviamente conforme es la edad, no les puedes soltar todo de golpe. Esta duda, pues ahora te la resuelvo, pero con información, matando el miedo, pero también ayudando a tomar las medidas precautorias. Sabemos que no estamos peleados obviamente con el sistema educativo, porque sabemos que hay muchos temas de religiones, muchos temas de culturas, inclusive de familias, y se respeta. Claro. Pero sabemos también que no podemos llegar a lo mejor con una edad y soltarle toda la capirotada de información. Entonces, Doc, sí tenemos que ser muy cuidadosos, analizar la edad y en base a eso, qué poderle responder sin a lo mejor sacar la historia, porque también es bien común de que, oye, llegó la abejita y llegó una flor y luego ya crecen y dicen, oye, mamá, pues sí, pero pues hay abejitas y hay abejorros. Y hay flores, hay claveles y hay margaritas y hay de cempasúchil. Entonces, ¿qué hacer, Doc? O sea, ¿cómo manejar eso? Sí, hay que manejarlo de una manera muy, muy profesional, con la información en base a investigaciones, a todo lo que se ha estado estudiando, para poder resolver todas esas dudas que se tienen. Dentro de una experiencia personal, en consulta, llega un muchacho y me dice, le pregunto yo, ¿vienes o te trajeron? Dice, no, me trajeron. Ah, ok. ¿Y por qué te trajeron? Porque estoy mal. ¿Cómo que estás mal? Sí, es que tengo algunas dudas acerca del sexo y me empezaron a decir que eso no lo tenía que estar pensando, que tenía esto, que tenía aquello, que estaba mal, que me iban a ayudar con un psicólogo para que me arreglara, ¿sí? Porque es un término muy, muy común para la terapia, que lo arregle. Entonces le digo, ¿y cuál era la duda? Y la duda del muchacho era si se podía masturbar o no. Entonces, en ese momento, me tocó dar la explicación de qué era, cómo se practicaba, cuáles eran las consecuencias, cómo podía vivirlo con seguridad, la limpieza, higiene. Entonces me dice, si todo eso me lo hubiera dicho mi papá o mi mamá, no me hubieran juzgado mal. Le digo, es que también pues hay que darles esa información a tus papás, ¿verdad? Porque lo que decías tú acerca de las generaciones anteriores, ¿verdad? No tenían la información, no tenían la manera de cómo explicar todo eso, porque nada más lo vivieron en la práctica, no tenían ninguna información previa. Entonces íbamos aprendiendo conforme se presentaban las oportunidades. Hay que hacer un ajuste en todo lo que es la educación sexual y la prevención, porque es importante que podamos disfrutar, como decías ahorita, Guillermo, hay partes de nuestro cuerpo que no son áreas genitales, en donde nosotros podemos recibir muy placenteramente ese estímulo que nos hace sentir, que nos hace vibrar. Y me acuerdo de un comentario que salió hace mucho tiempo, decía, mi amor, vamos a jugar un ratito, ¿sí? Ese jugar entre comillas, ¿verdad? Y empezó a darle un beso en la boca, en las manos, y dice, sí, no, es que no, mejor ya no. Entonces empieza a decir la chica, en el cuello no. Y el muchacho queriendo acercarse. En el cuello no. Y el muchacho queriendo acercarse hasta que llega al cuello. Luego le dice, ay, te dije que en el cuello no, vámonos a la habitación. Porque ese es un área de placer. ¿Sí? Y hay algunas otras cosas que todavía ni siquiera nos imaginamos. Tocar la rodilla de una persona, por ejemplo. Eso puede llegar a tener un placer muy... Dentro de la autoestimulación es muy bonito explorarse para saber en dónde estoy sintiendo placer, y eso también es parte de la educación que necesitamos recibir.
Algo que es una pregunta creo que a todo mundo. Es más fácil que el hombre pues, se vea en el espejo. Dice, tengo dudas, me quiero conocer y me veo. Pero, ¿qué tan común les han dicho en consultas? Pues que también las mujeres se quieren conocer. Y pues tienen que aplicar la de poner un espejo o algo para poderse conocer cómo son. Porque es algo que no está a la vista. Y obviamente hay miles de dudas. Muy pocas. Hay un taller que se está manejando mucho de repente en algunos congresos, donde es una cortinita, es un aro, es una cortina, la mujer se pone ahí, se baja sus pantalones, sus pantaletas, y con el espejo conoce su vagina. Entonces llevar a hacer un dibujo de tu vagina, ponerle nombre, sí, porque todos tenemos, no, don Ramiro, sí, no, aquí, Billy the Kid, sí. Entonces, que la mujer haga este acuerdo, esta familiarización, esta parte de tenerle cariño, respeto, y confianza a su vagina, a su vulva, les ayuda muchísimo porque se ve o está vista en la educación como algo malo. Déjese ahí, no se toque. Sí, nosotros como hombres, pues el pene lo tenemos, lo vemos de frente, lo tenemos a la vista, nos bañamos, la estimulación está ahí. La mujer lo tiene prohibido, ¿sí? Cuando lo hacen, las que hacen las paces con su vagina, con su vulva y las van conociendo, se permiten también ir descubriendo el placer de ciertas zonas que no son las mismas en todas, que les genera el placer. Entonces, tener conocimiento de nuestros genitales como de nuestro cuerpo, yo creo que es una de las herramientas más ricas para no exigirle a la otra edad, a la pareja, búscale. Sino, mira, si le das por acá, llegamos tú y yo juntos. Entonces, es una tarea muy padre. Ok, pues yo creo que es un tema que tiene mucha tela donde cortar. Sabemos que la idea con Tabú es ir rompiendo esas telarañas poco a poco. Y de verdad, esta es la primera edición de muchos capítulos que va a haber para que nos escuchen, nos sigan en redes sociales, nos escuchen en las plataformas que ya ustedes conocen. Si quieren ver el video completo también ya saben dónde. Entonces vamos a estar haciendo esta dinámica y sobre todo, ¿qué les parece si invitamos a las personas a que nos digan, o a la gente que está viendo estos videos o escuchándolos, qué tema les gustaría tratar? Porque creo que es algo importante, es algo padre, y en base a eso vamos viendo, y lo que tenga el mayor número de comentarios, pues le seguimos dando. Le seguimos dando y nos ayudaría de aquí a octubre, porque todavía se pueden mover las piezas. ¿Y qué temas son los que quieren que pongamos con expertos? En Tabú, buscar al experto que lo pueda manejar y que, bueno, que Tabú sea la herramienta que el público quiere y como dice el doctor, como dices tú, Iván, que sea nuestro patrimonio en la comarca lagunera, con el apoyo del público y de la gente que se anime a ir para que se quede en Torreón y que Torreón sea de las primeras ciudades en México que empieza a vivir esta parte de educación sexual de una forma totalmente completa, holística, abierta, sin miedos y sin tabú. Y pues muchas felicidades, Iván. Gracias por darnos de esta embarradita de tu proyecto que de veras yo tomo, y sé que el doctor lo toma con mucho gusto, mucho cariño. El colegio está muy, de profesionales de la salud mental de México, el COPSAM, está muy entusiasmado, están muy contentos. Te mandaron, la doctora Sonia, el doctor Alfonso te mandó felicitaciones, estaban de necios, y uso la palabra porque sé que me va a escuchar y estaba de necia. Dile, Iván, que me mande la información, dile, Iván, que me mande la información, que les encanta tu proyecto, ¿sí? Entonces, a darle, cuentas con nosotros, y pues acá estamos a la orden. Doc, también muchas gracias. Acepto el agradecimiento, pero también lo quiero compartir con ustedes, porque yo no hubiera tenido la oportunidad de participar en esto si no hubiera recibido la invitación de ustedes. Y para la siguiente, que ya estamos sabiendo que va a ser en octubre de 2026, entonces decirle a toda la comunidad de la comarca y de otros estados que también ven
las redes sociales, que nos acompañen, que vengan, disfruten y puedan tener ese momento en donde todos y cada uno de nosotros puede aportar con una pregunta, se pueden aclarar muchas dudas, podemos participar dentro de las actividades de los talleres como fue en esta ocasión y divertirnos, conocer nuevas personas y, ¿por qué no?, como lo que les compartía, a lo mejor concretar una relación de noviazgo o de matrimonio. Muchísimas gracias y nos vamos a ver próximamente. Vienen más invitados, tanto gente que participó en Tabú como los que se pueden sumar también, ¿eh? Así que eso y mucho más viene en el próximo episodio. Y pues Guille, doctor, pues los agradezco mucho, aparte de ser amigos, son parte de esto. Y a todos los que nos están viendo, sigan en sintonía porque vienen más cosas, vienen cositas. Así que tengan una excelente noche. Mi nombre es Iván Herrera. Guillermo Sánchez. Pedro Bello. Y este fue Tabú. Tabú 1 y Tabú 2. Ahí viene el 2. Venga. Listo. Gracias.